Esta mañana concluye nuestra serie sobre crianza. Hemos hablado de ser padres y desde el inicio lo dijimos sin rodeos. Ser padre es difícil, es complicado en cada etapa, pero una pregunta clave fue, ¿qué es ser un buen padre? A menudo asociamos ser buen padre con lograr buenos resultados. Si tus hijos hacen lo correcto, salen bien, van por buen camino o son un éxito, entonces eres un buen padre. Y al revés, si tus hijos se descarrilan o las cosas van mal, quizás fallaste y no eres un buen padre. Esa es la mentalidad común. La buena crianza da buenos hijos y la mala, malos. Pero no es tan simple como parece. Ojalá existiera una fórmula mágica, hacer todo bien y obtener el resultado deseado. Pero así no es la vida. La crianza no es lineal. Los niños son únicos. Los niños son impredecibles. De joven pensaba, si hago todo bien, tendré buenos hijos y mi visión cambió, pero hay quien cree, mis hijos salieron bien, así que lo hice bien. O si tus hijos no salieron bien, debiste equivocarte en su crianza. Con los años aprendí, la crianza no se trata de un solo momento. Si hubiera actuado diferente en esa situación, criar hijos no es una sola decisión, es un diálogo de por vida. Y no hay dos niños iguales. Dos hijos del mismo hogar, criados igual, pueden ser totalmente distintos. De hecho, hay estudios sobre las diferencias entre hermanos. Existe un campo que estudia cómo el orden de nacimiento afecta a la personalidad. Habrán visto cómo el mayor actúa muy distinto al segundo hijo. Para ilustrar esto, encontré un video que lo explica bien. ¿Quién sabe a dónde va el camino? ¿Hacia dónde fluye el día? Solo, ¿quién sabe a dónde va el camino? ¿Hacia dónde fluye el día?
es prueba de que no podemos juzgar a un padre por una instantánea de su hijo. Creo que Jesús entendió esto muy bien y por eso nos contó una historia sobre un padre con dos hijos. Quiero examinar eso esta mañana en Lucas capítulo 15. Quizás ya conozcas esta historia. Se conoce como la historia del hijo pródigo, pero hoy quiero verla desde otro ángulo. Normalmente la vemos desde la perspectiva de los hijos, pero al profundizar encontraremos algo muy cercano. Veremos una historia de dos hijos, uno que sigue las reglas, otro rebelde, y un padre intentando mantener todo unido. Si tienen sus Biblias, los invito a que me acompañen al capítulo 15 de Lucas. Hoy comenzaremos con el versículo 11. Jesús continuó: había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo: Padre, dame mi parte de la herencia. Así que dividió sus bienes entre ellos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó su fortuna en una vida desenfrenada. Típico del segundo hijo, ¿no? Es decir, actuar sin pensar. Este hijo básicamente le dijo a su padre: me vales más muerto que vivo. Solo dame mi dinero y tendré todo lo que quiero. Seamos sinceros un momento. Si oyeras esta historia en el cotilleo de Beula, que a una familia le pasó esto, que un hijo se descarriló así, ¿qué pensarías de esos padres? La mayoría pensaríamos: algo debieron hacer mal, deben haber hecho algo mal, si no esto no habría pasado. Y estoy seguro que hasta este padre piensa igual. Está pensando: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho distinto para evitar esto? Pero esto es otra vez un ejemplo de por qué no juzgamos por un instante de la vida de alguien, pues no es el final de la historia. Si saltamos al versículo 17, Jesús sigue diciendo: cuando entró en razón, dijo: ¿cuántos empleados de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí, muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus empleados. Así que se levantó y fue hacia su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión por él. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Fíjate, se ha dicho 1000 veces, pero creo que vale la pena repetirlo. Amén. El padre vio a su hijo y corrió a su encuentro. No hacía falta disculparse. No esperó a que dijera su discurso, ni un lo siento, me equivoqué. El padre corrió hacia él sin excusas ni disculpas. Corrió y abrazó a su hijo. Esperó allí a que su hijo volviera y así fue. Ahora cambiemos un poco porque, como dije, esta es una historia de dos hijos. Y el hijo menor pues se descarriló. Le hizo un corte de manga a su padre y dijo: mejor sin ti. Vivió al máximo,
probó todo y volvió humillado. Pero hay otro hijo, el primogénito, el que se describiría como el cumplidor. Y esto es lo que leemos de él en el versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al acercarse a la casa, oyó música y baile. Entonces llamó a un sirviente y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, respondió, y tu padre mató el ternero gordo porque lo tiene de vuelta sano y salvo. El hermano mayor se enojó y se negó a entrar. Así que su padre salió y le rogó, pero le respondió, mira, llevo años sirviéndote sin desobedecer y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que malgastó tu dinero con prostitutas, vuelve, matas el ternero gordo. No sabemos mucho de este hijo. Este es el primer momento en que aprendemos algo sobre él. Por lo que vemos, parece el típico hijo mayor, el que hace todo lo que dicen sus padres y sigue todas las reglas, el que no quiere más que complacer a mamá y papá, el responsable. Imagino que este hombre trabajó toda su vida buscando la aprobación de su padre. Todo lo que hizo fue para ganar la aprobación de su padre. Cuando su hermano menor vuelve y gana esa aprobación solo por estar vivo, imagina su frustración. Pero al ver a este hijo, recuerda, es la definición mundial de éxito. El que hizo lo que los padres querían, el que continuó con el negocio familiar, el que escuchó y obedeció. Ese era el hijo mayor. La gente diría, deben ser buenos padres. Debe ser un buen padre, por este hijo debió hacer algo bien. Pero mientras buscaba aprobación y vigilaba que todos cumplieran, llevaba la cuenta en silencio. Anotando cada vez que alguien no estaba a la altura. Y aquí vemos el resultado. Cuando su hermano llega, no solo rechaza la fiesta, sino que ni lo reconoce. Se refiere a él como este hijo tuyo. Al ver esta historia, es aquí donde solemos enfocarnos. Nos centramos en el hermano menor o el mayor, a veces ambos. Pero diría que ese no es el punto de esta historia. No es ver a qué hijo te pareces, sino destacar al padre. Nota que cuando el hijo menor huyó y el padre lo vio, corrió hacia él. Y cuando el mayor se alejó, el padre salió a buscarlo. ¿Ves? No se trata de qué hijo era mejor o peor. El enfoque, creo yo, debe ser el padre. El que, sin importar la situación, nunca se rindió. Notas que aunque las situaciones eran distintas, el padre reaccionó igual. Dio exactamente la misma respuesta a ambos hijos. Y no fue con vergüenza. No negó la realidad de lo ocurrido.
pero los encontró donde estaban y les ofreció gracia. Estos hijos tenían situaciones y circunstancias distintas. Tenían temperamentos muy diferentes. No podían ser más distintos entre sí. Y el Padre en ambos casos les mostró amor y gracia. Creo que ese es el punto. No a qué hijo nos parecemos, sino cómo ser como el Padre. Cómo mostramos amor. Cómo mostramos gracia al criar a los hijos. Ya seas padre, abuelo, hermano mayor, tío o alguien que pasa tiempo con niños en la iglesia o en la vida. ¿Cómo mostrar amor y gracia a nuestros niños? Aquí hay lecciones de crianza que vemos en esta historia. Primero, espera conflictos. Van a surgir. No es si ocurrirán, sino cuándo. Habrá conflictos. Algunos pueden huir como el hijo menor. Otros pueden quedarse y rumiar como el mayor. Pero el conflicto surgirá al tratar con gente, especialmente con tus hijos. Aunque esperemos conflictos, no deben definir nuestra relación. Es como las alarmas de humo. Las instalamos no porque esperemos un incendio, sino para estar alerta. No andamos en traje de bombero, pero tampoco ignoramos una estufa caliente. Anticipamos conflictos, pero no dejamos que consuman nuestras vidas. La verdad es que los niños van a probar los límites. Los niños van a tantear el terreno. Harán cosas que no quieres para ver hasta dónde pueden llegar. Y cuando lo hagan, no te asustes. Eso es normal, es de esperar. No podemos alterarnos por cada cosa pequeña. En cambio, debemos pensar a largo plazo. Y a veces el problema no es solo el conflicto. A veces, al crecer tus hijos, el problema son sus opiniones. Así que debemos entender que el desacuerdo es normal. Tus hijos crecen en una cultura y época diferentes y no verán las cosas de la misma manera que tú. Pero no equiparemos cada diferencia con un juicio moral. Crecen en una cultura muy distinta, como tú con tus padres. No siempre estabas de acuerdo con tus padres. Sé que dirás, es diferente. Mis padres se equivocaban y yo no. En 20 años, otro pastor dirá lo mismo sobre tus nietos. Es parte de la vida. Siempre habrá desacuerdos. Miro atrás y pienso en mis creencias a los 16 y agradezco que la mayoría se hayan olvidado, pues me equivocaba en tantas cosas. Pero esto se complica aún más hoy debido a nuestra polarización cultural. Hay familias divididas porque alguien tuvo la opinión incorrecta o votó por la persona equivocada en alguna elección.
Esto dificulta tener diferencias de opinión o desacuerdos. Pero en nuestra historia, el padre, sin importar cuán lejos huyeran sus hijos, siempre estaba listo, siempre presente, dispuesto a dar gracia y darles la bienvenida de nuevo. Como padres, los desacuerdos surgirán y son normales. Sé firme donde sea necesario, pero también flexible donde sea posible. Y en cualquier situación estén listos para escuchar, porque cuando nuestros hijos actúan, opinan diferente o hacen cosas inesperadas o indeseadas, nuestro instinto es apretar el control, aferrarnos más y obligarlos a hacer lo que creemos correcto. Pero ese instinto suele ser erróneo. Al criar a nuestros hijos, recordemos que no podemos controlar cada aspecto de sus vidas. No podemos revivir nuestra vida a través de ellos. No tenemos otra oportunidad de ser adolescentes a través de sus vidas. La realidad es que tomarán decisiones distintas a las nuestras, para bien o para mal. Harán elecciones diferentes. Así que cuando sea posible, déjales espacio para elegir. Fíjense que el padre no persiguió a su hijo menor. Cuando el hijo menor decidió irse, no se lo impidió. Le permitió marcharse. Lo mismo con el hijo mayor, no lo ató a una mesa para obligarlo a entrar a la fiesta. No puedes forzar a tus hijos a hacer lo que quieres. No funciona así. Lo que debes preguntarte es, en estas situaciones, ¿qué preferirías? ¿Un hijo que obedece por miedo o que vuelve por amor? Muchos padres intentan controlar la vida de sus hijos. Olvidan que habrá diferencias. Olvidan que son individuos y que cometerán errores. Por eso debemos tener en mente el objetivo final. Tus hijos se desviarán del camino de una forma u otra. Quizás se escapen y vivan una vida desenfrenada. O tal vez se queden en casa aparentando hacer todo bien, sin adoptar los valores que les has enseñado. Así que pregúntate, en ese viaje ante conflictos y desacuerdos, ¿qué es lo más importante? Si no sacan nada más de esto, ¿qué quiero que entiendan? Porque lo más importante que reciben nuestros hijos es saber que sus padres y Dios los aman. Muchas veces esto significa perder la batalla para ganar la guerra. A menudo queremos que nuestros hijos hagan lo correcto, controlar sus vidas, pero lo que realmente necesitan es un padre disponible. Esto es lo que vemos en la historia del hijo pródigo. Si olvidamos las acciones de los hijos y nos enfocamos en el padre, vemos a un padre que amaba profundamente a sus hijos. Dos hijos muy distintos, con los que interactuó de formas diferentes, pero a ambos les extendió su gracia. Y al concluir esta serie sobre crianza, mientras educamos a nuestros hijos y formamos la próxima generación,
recordemos darles gracia, tal como nuestro Padre nos la ha dado. Y mientras lo hacemos, mientras damos gracia a nuestros hijos, no olvidemos dárnosla a nosotros mismos también. Porque no eres perfecto y cometerás errores. No siempre lo harás bien porque aún estás creciendo y aprendiendo, y el crecimiento es un proceso. Tus hijos no necesitan padres perfectos, sino padres presentes. Porque como hemos dicho, criar hijos es difícil. Es probablemente el trabajo más difícil del mundo. Y ni siquiera termina cuando se van de casa. Criar hijos es difícil y cada niño es diferente. No criarás a un hijo igual que a otro. Algunos huirán y otros se quedarán callados, pero todos necesitan gracia. Ambos necesitan un padre dispuesto a amarlos, incluso en situaciones difíciles. ¿Y cómo se manifiesta esto? A medida que crecen, irá cambiando. Cuando son pequeños, puede ser simplemente abrazarlos mientras lloran. Al crecer, puede ser estar junto al teléfono como su línea de ayuda. La gracia no los persigue, pero siempre deja la luz encendida. El Padre en esta historia es nuestro Padre celestial, bueno y paciente con sus hijos. Así que sigamos su ejemplo. Seamos pacientes con nuestros hijos. Guiémoslos a una relación más profunda y demostremos el amor de nuestro Padre. Cerremos con una canción sobre lo bueno que es nuestro Dios. Por favor, pónganse de pie. Señor Jesús, Dios, sabemos que eres tan bueno. Como el Padre en esta historia nos amas y cuidas y derramas tu misericordia y gracia sobre nosotros. Y Dios, incluso cuando fallamos, aún nos amas. Dios, enséñanos a ser como tú, no a encajar en roles, sino a ser como el Padre, mostrando amor y gracia a nuestros hijos. Así que Dios, guíanos esta semana, abre nuestros ojos y ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a ser familia que muestra gracia, ama en tiempos difíciles y se enfoca en ti. Oramos esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los quiero y nos vemos la próxima semana.